Bueno amigos, espero que estén muy bien. Hoy por fin vuelve el fútbol, hoy por fin vuelve el Real Madrid. Ayer pues estuve un día un poquito ajetreado y no he podido compartirles algunas cositas que quería compartirles, pero bueno, hoy ya volvemos con todo el primer video del año. Espero que la hayan pasado súper bien y que este año 2025 sea maravilloso para absolutamente todos. No voy a ponerme otra excursión como el último video del año porque bueno, creo que ya ustedes saben lo que quise decirles, lo importante que son ustedes como comunidad para cualquier creador de contenido. Pero vamos a prestar mucha atención al video de hoy porque me parece genial a todos los niveles. Creo que lo vamos a disfrutar muchísimo. Les voy a pedir una sola cosa y es la misma de siempre, la misma de casi todos los días, que me acompañen hasta el final de este video para que cuando llegue al final del mismo ustedes me puedan hacer saber sus opiniones en los comentarios. Vamos a arrancar rapidito en caliente, porque hay varias cosas que me gustaría analizar con ustedes. Ayer seguramente fue la peor noche de J. Jordi en el programucha del Chiringuito, y es que lo pusieron en su sitio una cantidad de personas que yo digo, este tipo es que no se tiene ni siquiera un poquito de cariño, no tiene ni siquiera la más mínima noción de lo que es tener dignidad. Vamos a arrancar, muchachones, con este primer clip en donde él empieza como a alegar varias cosas que me parecen increíblemente surrealistas y después empezamos a ver cómo lo humillan, humillación tras humillación. Es terrible. La imagen del Barça a nivel mundial es terrible. No. Penosa. No, eso es lo que queréis vosotros. No, Jota, eso es lo que queréis vosotros, y hay gente que quiere vender. Que la imagen es terrible. No, la imagen no es terrible. La imagen no es terrible. No, la imagen no es terrible. Y te digo una cosa, hay mensaje a los culés. Nada. Si hacéis caso a Edu Aguirre, a Alfredo Duro, a José Luis, etcétera, podéis escoger a quién hacer caso. A los madridistas o a los que no. No, es que esto va así. Es que en A ver, es que yo creo que no hace falta sino detenerse un momentico y decir, pero ¿qué clase de barbaridad es esta? Que básicamente lo está diciendo todo el mundo. Ayer salió un temita ahí de prensa donde aparecían varios equipos interesados en Dani Olmo. Como que la imagen del Barça no está sensiblemente tocada tras esta imagen tan lamentable. Y que los madridistas intentamos hacer ver todo esto, lo que no lo está intentando, lo está haciendo es ver Laporta. Es sencillamente penoso, muchachos. Pero bueno, al final no me sorprende muy poco lo de este hombre. Me parece de locos, de verdad. Barcelona esto va así. Y que hay gente en Barcelona que dice que es del Barça y que lo que tiene son intereses particulares para llegar a donde quieren llegar, que están comprando vuestro discurso y se lo están haciendo llegar a gente. No, que este mensaje es el de Edu Aguirre, el de José Luis, el de Alfredo Duro. No caigáis. ¿Sabéis dónde estaba el presidente Laporta el día 31 de diciembre? A las 11 de la noche. ¿Sabéis dónde estaba? Trabajando para el club. Trabajando para el club. Sobre las 9 de la mañana. Trabajando para el club. Con la familia, con las uvas en casa y el cava en casa. En Laporta estaba trabajando para el club. Para cumplir lo que estaba pidiendo la liga. Para cumplir lo que estaba pidiendo la liga. Pero qué casualidad, me parece curioso porque este hombre se nota legua que le debe algo a Laporta, ¿no? Se nota legua. Pero una de las cosas que me parece curioso es que nos intenta hacer ver como que Laporta es El Salvador. O sea, me parece muy loco. Muchachos, deténganse a pensar, porque el hecho de que Laporta estuviera el 31 de diciembre a las 11 de la noche trabajando es única, y la única responsabilidad, el único responsable de esto es el mismo Laporta, porque a nadie lo obligó a esperar hasta última hora. Por eso me parece tan loco el discursito porque como les digo, tenían desde que ficharon a Dani Olmo para resolver esto y bueno, decidieron resolverlo en la noche vieja. 4 años llevamos. 4 años intentando escribir jugadores, y cada vez que intentamos escribir a un jugador tenemos problemas. Qué casualidad. Qué casualidad que el presidente es del Madrid, que el presidente de la Federación Española también es del Madrid, y que todos los estamentos son del Madrid. ¡Qué casualidad! ¿Qué quiere, que el problema es Víctor. El problema está Víctor. Venga, hombre, no caigáis en esto. No caigáis, que es lo que os interesa. ¿Qué es lo que les interesa? Que no les interesa que al Barça le vaya bien. Que no les interesa que vayamos líderes. Que no les interesa. Es de locos porque incluso hemos visto hasta a Florentino intentando echarle la mano al Barça. Como que a todo el mundo le interesa que el Barça esté lo mejor posible. En líneas generales, que el presidente de la liga haya dicho que es del Madrid, pues recordemos que en las últimas votaciones que se hicieron en torno a Javier Tebas, uno de los que votó a favor de que a Tebas se le subiera el sueldo fue el Barça, y de los que votaron en contra fue el Real Madrid. El Barça votó a favor y el Real Madrid en contra. ¿Por qué será? No sé. Incluso este otro presidente del que se está hablando también fue elegido en unas votaciones en las que participó el Barça. Y el Barça votó a favor de este hombre. Es que
Me parece increíble ver este discursito barato. Líderes, ¿qué líderes? No les interesa. Oye, líder es el Atleti, cuidado, No les interesa. Líder es la Fórmula. Liga, es decir, el resto de clubes sigan mirando a otro lado. Es que eso es a lo que os habéis acostumbrado, a que todo el mundo mira a otro lado, a Porque otro se lado, basa. Mira, se a habéis otro estado lado, ¿sabes qué es mirar al un otro lado? chantaje, Los conciertos, un chantaje, los lo que habéis conciertos. estado Vas a ir a haciendo. Karenchi, vaya. vas a ir al concierto de no sé Porque qué. es la representación Esto está en el de- fair play, ¿eh? Déjate de Esto está en el fair conciertos, play. de conciertos. En los presupuestos está en el fair play. Sí, pues ya lo arreglarán. No, pero tenía que actuar en febrero. Cuatro veces. Cuatro veces. Es que me parece, ahora es el tema de los conciertos, que por cierto ayer vi un video de Ramón Álvarez de Mon en el que explicaba, entre otras cosas, algo muy interesante sobre eso de los conciertos y cómo el Madrid había presupuestado esto, que no le significó ninguna pérdida. Es que la gente que habla sin saber me parece increíble. Y hay un señor que no tengo ni idea de quién apareció ayer y respondió esto en base a lo que este hombre añadía sobre lo del tema de los presidentes del Madrid. Maneja por interés. Es madridista. Es que es madridista. No, presidente. Como todos los anteriores. Como todos los anteriores, no sorprende nada. A mí no me sorprende. ¿Qué ha dicho que esto me interesa a mí? ¿Cómo, Que los presidentes de Federación Española se maneja por intereses es una cosa, vamos. ¿Y de qué equipo son todos, dices? De todo tipo. No, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? No sé, ¿qué he dicho? Villar era del Madrid. Intereses. El actual es del Madrid. Villar era del Madrid, que ha estado 34 años. Sí, es de madridista, sin embargo, todo el fútbol catalán y Laporta le dio el apoyo y el aval. Sí, pero es madridista. Todos los asambleístas, que fueron ocho asambleístas catalanes, con Laporta, que le dio públicamente su apoyo, le dieron el aval para poder presentarse y ser presidente. Yo me pregunto. Ahí intenta decirle, yo no te he preguntado eso, es que me parece de locos, o sea, muchachos, de verdad. Hay una parte aquí que donde le dice, creo que es Alfredo Duro, que le dice más adelante, no hagas más el ridículo y es la verdad, es de loco. Vamos a seguir avanzando, chicos, porque esto se pone increíblemente interesante. Una pregunta loquísima. Loquísima, dímela. Loquísima. Desde el 31 de agosto, Sí. Esto es lo que yo les estaba añadiendo ahorita, sobre, se están victimizando de que, ay, 31 de diciembre, estamos trabajando y no sé qué. Y se cierra el mercado de verano hasta el 31 de diciembre, hay 3 días para gestionar esto solo. No. Han pasado septiembre, octubre, noviembre, diciembre y ha habido solo 4 días que encima coincidió que uno es Nochebuena y el otro es Nochevieja y el Barcelona tiene la mala suerte de que todos van contra el Barcelona. Yo creo que yo te hay presento. una mala suerte. No. Vamos a explicarlo bien. Creo que hay un momento donde tenéis que hacer autocrítica. Donde basta ya de poner paños calientes y de señalar a la gente. Yo creo que que toméis a la gente por tonta, yo creo que llega un momento donde ya hay que dejarlo. Os admitieron la inscripción fraudulenta de Lewandowski y de Condé. No. Está demostrado, Me parece bien la expresión que has utilizado. No, me parece muy bien la expresión que has utilizado de no tomemos a la gente por tonta. No tomemos a la gente por tonta. ¿Cómo puede ser que un equipo... Libero no pagó. Se supone que vendisteis Barça Studio. Barça Studio no se vendió. Se revendió y estáis acusando al señor Tebas, que ha abierto la mano 7 veces con vosotros. 7 veces. Y queréis que la abra otra vez. Yo creo que la van a abrir, ¿eh? El tema dentro de los presupuestos... Porque no os van a dejar hacer más el ridículo. me parece curioso esto y ojo lo que añade este hombre porque me parece bastante interesante. Yo tengo la sensación, muchachos, después de todo lo que se ha montado, que aquí hay una cuenta rara. Es decir, el Barça o la Liga le transmite al Barça, sí lo vas a inscribir, pero vamos a montar una como que te estoy dando mucho problema para inscribirlo y que tuviste que conseguir las esferas del dragón para poder inscribirlo y así mandamos un mensaje a la Liga de que estamos intentando hacer que cumplan la normativa. Tengo esa sensación y saben que desde el día 1 he dicho que esta gente va a terminar inscrita sea como sea. El tema de pero los la van a abrir, pero no toméis a la gente por tonta. El tema de los presupuestos con los conciertos del Madrid, me imagino que Tebas está revisando el fair play del Madrid. Siempre se diciendo que lo está haciendo hoy. Lo está haciendo hoy. Y cuando dices que no tomemos a la gente por tonta, estoy de acuerdo. No la tomemos por tonta. ¿Cómo puede ser que un equipo que ha rebajado 300 millones de euros la masa salarial? Que no es verdad. Ha llegado. Sí es verdad. Que habéis empezado la Liga en menos 4 años el Barça ha bajado. En menos 50, yo te he escuchado, 150. déjame acabar. Yo sé que no te va a gustar, pero la verdad. escúchame. 300 millones de euros ha bajado la masa salarial en 4 años. Se ha llegado al mayor acuerdo con una marca deportiva de la historia. Habría que verlo. Estamos haciendo el estadio. No, es que está. Lo tiene la Liga. Lo tiene la Liga. Habría que verlo porque los socios no vieron el montante. El Barça ha vendido la explotación de los palcos VIP.
por 100 millones, cosa que el Madrid lo habéis hecho por 82 por el doble de tiempo. Que esto también hay que explicarlo. Hace un año- que también hay hace que un mes explicarlo. dijiste que eran Que el 200. Madrid ha vendido la explotación de los palcos VIP por 82 millones de euros. El Madrid no También hay que tiene el explicarlo. Madrid. A Madrid 30 años. ni está Y el Barça excedido, lo ha hecho a ni tiene 14 la por duda que 100. tenéis vosotros. Pregunto, 120. con todo esto, ¿no podemos inscribir a Pau Víctor? No, no podéis. ¿De verdad? ¿No podéis? Pues no tenemos a la gente por tonta. no. Algo raro está No, pasando no haber ahí, inscrito porque a si después Szczęsny, de haber por hecho ejemplo- todo esto no podemos inscribir a Pau Víctor, no al mejor Ronaldinho de la historia, no, a Pau Víctor, es que hay algo que no podemos toda la gente por tonta. Mira que me parece surrealista, muchachos. De verdad, surrealista que venga. Y mira cómo añade algo que para mí es sumamente clave. No podemos inscribir con todo lo que hemos hecho. Se inventa una cantidad de barbaridades que le ha dado la gana. Pero no podemos inscribir a Pau Víctor. Coloca el ejemplo de Pau Víctor, no dice lo de Dani Olmo, porque habla de Pau Víctor así de una manera hasta puede parecer despectiva porque lo coloca, no, es prácticamente un jugador insignificante y ni siquiera podemos inscribirlo. Es que me parece increíble. Vamos a seguir avanzando, chicos, porque esto se pone todo cada vez mejor. Aquí Alfredo Duro y cerramos con algo de José Damián, que la verdad no me lo esperaba. Jota, te haces trampas al solitario tú solo. ¿Por qué? Pues mira, por una cosa que acaba de ocurrir ahora mismo. Tú eres el que durante estos últimos tiempos estás aquí dando cuenta de la dramática situación económica del Fútbol Club Barcelona, consecuencia de la herencia que viene de Bartomeu. Es decir, no me vendas ahora aquí cosas raras de esta especie de conspiración contra el Barça, porque tú das por buena, y mucha más gente sensata en Barcelona, de que efectivamente de que hay una situación deportiva ruinosa. Tú has admitido la nefasta gestión deportiva de las anteriores juntas directivas, con lo cual das por hecho, das por bueno que la situación económica del Fútbol Club Barcelona no es una situación económica que haga viable. No es, porque todavía esa herencia pasa factura. 1-1. No es Mañana, Jota, norma 1-1. Si eres tú, Después de si eres 4 tú el años, primero norma que 1-1. nos ha recordado. Norma 1-1 mañana después de 4 años. Pues algo estaría haciendo mal Laporta, ¿no? Para no poder ajustar estas cuentas. Que me parece, de verdad, llegar a un punto, muchachos. Ojalá que el madridismo nunca caiga en este escenario, que es algo que a mí me preocupaba hace poco y creo que lo debatimos aquí en el canal, de defender prácticamente lo que es indefendible. Que aquello era un drama, que era un pozo sin fondo, con lo cual ahora no me vendas a mí, no me engañes a mí ni a mi padre diciendo que estáis sometidos ahí a un pelotón de fusilamiento con Tebas disparando. Total. Por cierto, te voy a decir una cosa. Y con el presidente de la Federación Española te voy a recordar también. una cosa. Tebas no es la Liga. ¿Ah, no? Tebas no es la Liga, no. Tú lo deberías de saber porque tú has firmado, como el resto, como otros 41 clubes, tú has firmado el sometimiento a unas normas de competición 41. Y a unas normas de cumplimiento. Tú las has firmado, igual que yo y otros 40 más. Tú, yo y otros 40. Y tú sabes que la Liga es Tebas y luego los órganos de gestión que alrededor de Tebas vigilan y hacen velar el cumplimiento de todas esas normas. Normas para todos. Ahora vas bien. Normas Ahora vas para bien. todos. Ahora vas bien. Entonces, vale No ya es solo Tebas. de hacerse Ahora aquí la vas bien. víctima. Y luego finalmente te voy a decir una cosa. Es evidente, te pongas como te pongas, que durante un tiempo, bastante tiempo, aquí se ha mirado a otro lado. Y se ha mirado a otro lado porque tú eres el Fútbol Club Barcelona. Porque si tú fueras el Getafe, el Rayo, el Elche o el Moscardó, O el Murcia, tú habrías en su día. ido pa'lante. Porque ha habido equipos O el Madrid. que han descendido de Murcia, el categoría. Madrid. Déjate del Madrid ya. O el Madrid. Esa es la realidad. Y ahora lo que tú estás Mira, haciendo ¿sabes qué estos pasa, días Alfredo? es decirle a la Liga y a la Federación: yo, con buena voluntad, he intentado cumplir esas obligaciones financieras. Lo de los he cumplido, palcos. lo he cumplido. Sí, lo de los palcos. Lo de la cumplido. marca. Pero, amigo, los papeles, el documento Pero no que está. están, que están, No que está. están, No que está. están. No. A mí hay algo aquí que me parece muy significativo y lo voy a decir, por supuesto, de manera inmediata, y es cómo añade algo que para mí es sumamente clave, muchachos. ¿Por qué? Porque Alfredo Duro añade que si esto se tratara de cualquier otro equipo de la Liga Española que no se llamara Fútbol Club Barcelona, y lo hemos vivido, es que no estamos asumiendo nada, hemos vivido como equipos se han quedado sin inscribir futbolistas porque llegó un minuto tarde la documentación o porque el fair play, o han tenido que descender de categoría por temas económicos, y eso para mí es un punto importante y lo quiero unir con este cierre, que en este caso es de José Damián, que la verdad me ha sorprendido mucho. No esperaba un
una manera de hablar de esta manera de los Negreira Boys, porque no son el tipo de personas que suelen hacerlo, ¿no? Para mí esto es un punto muy importante. Yo quiero que lo prestemos muchísima atención al respecto, porque me parece bastante importante. Es lo que piensa ya el fútbol español de esta podredumbre que a día de hoy es el Fútbol Club Barcelona. Yo, pues a ver, voy a respetar, como siempre he hecho toda mi vida, hacemos este programa, todas las opiniones, Josep, pero yo creo que es verdad que no se puede ya. Esto no es un problema de fobia, de filia, de Madrid, de Barça, no, me niego. Esto es un asunto en el que hay ya 41 clubs que tienen la sensación, y creo que no me equivoco, en ninguno, 41 clubs, de que esto ya es si esto se hace, es una tomadura de pelo. Es una realidad y sería para mí el segundo escándalo mayor de la historia del fútbol español. El primero fue el caso Negreira. Pero esto seguro es el segundo escándalo porque ya no cuela. Después de Negreira, sí, el segundo. Para mí sería eso, sí, pero ya es escandaloso. Tú decías hace. Ahora habláis todo lo que queráis, te veo escuchando palancas, palanquitas, palanquirurito y todo eso. No, déjame ahora. Vamos a tratar de poner un punto de cordura si se puede. El mío por lo menos. Ponlo tú. Por lo menos. Yo respeto el tuyo y te vengo oyendo cosas y a Jota le vengo oyendo mantras continuamente y lo respeto. Vale. Vamos a ver. Josep, si lo has dicho, el 31 de diciembre, ya le tiro, el 31 de diciembre, Josep, se acaba un plazo para escribir futbolistas. El 31 de diciembre el Barcelona, por lo que sea, no tiene toda la reglamentación. Sí que lo tiene. No tiene toda la reglamentación en regla. Y lo de la fuerza mayor que se va a esgrimir, y aquí habrá juristas que nos van a explicar las leyes, porque otras cosas son cosas leguleyas que se pueden dar vueltas a todo. Yo le puedo dar vueltas hasta que tú ya no sé, Pedrerol, ya abrimos un debate. Y yo, Damián, podemos intercambiar. No. Esto es una realidad escandalosa. Si se hace esto, que no se va a hacer, no se puede hacer. La Liga no puede hacer esto y la Federación tampoco, porque es imposible, porque no hay fuerza mayor, porque explicaba José Luis, y ya me hace raro coincidir en algo en este programa con José Luis Sánchez, pero es que, lo digo con toda honestidad, pero es que tiene toda la razón, es que fuerza mayor, este señor Dani Olmo está inscrito porque Christensen estaba lesionado, han tenido 5 meses para arreglar lo que fuera de aquí y tal, no hay fuerza mayor, punto, y ahora escucharé atentamente a mis compañeros y sobre todo a los juristas. Me parece sencillamente demoledor, muchachos, y una realidad absoluta es que da la sensación de que los equipos de la liga por fin empiezan a abrir los ojos ante esta organización absolutamente que ha reventado todo el sistema, un sistema que ha estado durante muchísimo tiempo muy podrido, habrá que decirlo, ¿no? Habrá que decirlo durante toda esta situación. De todos modos, muchachos, yo quiero que tengamos en cuenta una cosa, y es que yo tengo la sensación de que esto va a tirar para adelante, pero ojalá que si va a tirar para adelante, que sea la consecuencia de una vez por todas de que toda esta gente abra los ojos y pongan en su sitio a todos estos sinvergüenzas. No me quiero enredar mucho más y me gustaría, por supuesto, saber sus opiniones en los comentarios, porque parece que hay noticia de última hora. Voy a ir a mirarla para el otro canal. Así que bueno, ya viene hoy el partido del Real Madrid. Vamos a disfrutar tranquilamente. Vamos a ver cómo se termina de resolver este escándalo absoluto y total. Y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.